Ahí es bueno, ahí ya se ve. Sí. Ok. Bueno, pues nosotros a continuación les presentaremos nuestro proyecto final del curso de ecuaciones diferenciales y modelado de sistemas, el cual se basa en un bioreactor productor de hidrógeno en metano que está representado por el modelo matemático de la digestión anaerobia. Bueno, antes de comenzar con la explicación de nuestro modelo matemático, es de suma importancia conocer ciertos conceptos esenciales para su comprensión. Comenzaré definiendo el concepto de digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual materia orgánica es convertida en biogás, el cual es una mezcla de dióxido de carbono y metano. Este producto es llevado a cabo por diferentes bacterias en un sistema cerrado libre de oxígeno. Bueno, el biogás es un recurso valioso ya que contiene hasta un 70% de metano que puede ser utilizado para alimentar generadores eléctricos y plantas de tratamiento de agua. Bueno, para llevar a cabo este proceso, no son necesarias operaciones complejas o un mantenimiento exhaustivo. Y el aprovechamiento energético de los recursos a utilizar genera rentabilidad a la hora de producir biogás. Y a diferencia de otros procesos de obtención de energía, este reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es como una opción más limpia. Como lo mencionamos anteriormente, este proceso se lleva a cabo en la ausencia de oxígeno, debido a que al gran número de microorganismos que transformarán la materia orgánica lo requieren para poder así llevar una sucesión de etapas. Para llevar a cabo este proceso se consideraban 3 etapas para la materia orgánica sólida y 2 para la materia orgánica líquida, aunque actualmente la materia se trabaja en 4 etapas o niveles, que en orden es la hidrólisis, la acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Bueno, tomando como referencia la imagen del modelo físico que se presentaba en el documento que utilizamos, realizamos el siguiente diagrama, el cual separamos cada una de las etapas que mencionó mi compañero anteriormente en los respectivos reactores en donde se llevarán a cabo. Como pueden observar, las primeras 3 etapas se llevan a cabo en el primer reactor, dando como producto intermedio hidrógeno, mientras que el reactor número 2 podemos notar que lleva a cabo el proceso de metanogénesis, el cual nos genera como producto el metano. A continuación presentaremos cada una de las etapas para que puedan entrar más en concepto con lo que estamos queriendo dar a entender con el modelo. Bueno, todo comienza desde la recolección de los desechos orgánicos para introducirlos al reactor, pues esta materia orgánica debe contener ciertos micronutrientes y elementos como lo son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, entre otros, en concentraciones extremadamente bajas para el crecimiento óptimo de los microorganismos que actuarán en este. Pues la ausencia de algunos de estos nutrientes puede tener efectos adversos, como es como ejemplo también podemos tener que no produzca las cantidades que esperamos, o también generar productos tóxicos como lo es el amoníaco, o que sea un proceso aún más lento. Bueno, una vez que la materia orgánica ya se encuentra en el reactor, comenzará el proceso de hidrólisis, que es la primera etapa del proceso, en donde bacterias hidrolíticas se encargarán de degradar los polímeros orgánicos insolubles en sus respectivos monómeros, gracias a las enzimas que secretan estas bacterias. Es decir, como lo podemos apreciar
en esta parte entra materia orgánica compleja como lo son lípidos, proteínas y carbohidratos, donde van a pasar bueno, donde están en el reactor y las bacterias hidrolíticas se van a encargar de degradarlos en sus respectivos monómeros. Es decir, que los lípidos, al terminar la fase hidrolítica, serán el monómero que es el ácido graso, de las proteínas los aminoácidos y de los hidratos de carbono los monosacáridos o azúcares. Posteriormente inicia la segunda etapa llamada acidogénesis, en donde los productos obtenidos por la anterior etapa son convertidos en ácidos orgánicos, como lo son el ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Este proceso se lleva a cabo por las bacterias acidogénicas, que como por algunos ejemplos está el Propionbacterium, Clostridium, Bacteroides, Ruminicocos, Lactobacillus, Streptococos y entre otros. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro donde eh, la, la bacteria Propionbacterium, como su nombre lo dice, es la encargada de formar el ácido propiónico, que sería esta bacteria, la primera imagen, serían las bacterias Propionbacterium, estas las Clostridium y Bacteroides. Bueno, una vez sintetizados ciertos ácidos orgánicos, toman acción otras bacterias que son las bacterias en este proceso que se conoce como acetogénesis, en el cual se obtienen como producto hidrógeno y dióxido de carbono. Como ejemplo de las bacterias involucradas en este proceso, podemos encontrar la Cytophobacter wallini, que es prácticamente la encargada de descomponer el ácido propiónico. Este último proceso es el que se lleva a cabo en el bioreactor número 1. Es importante mencionar que para que se lleve la duplicación de ciertas bacterias se necesita de entre 52 y 57 horas y es necesario que el bioreactor tenga una temperatura de 37 grados centígrados. En el segundo bioreactor se lleva solo uno de los procesos que se conoce como metanogénesis. En este proceso metabólico es donde obtenemos la producción de metano a partir de ácido acético obtenido por el primer bioreactor. Este proceso se lleva a cabo por las bacterias metogénicas, que son las siguientes que tenemos ahí. Bueno, aquí podemos ver como un diagrama más completo donde explican los pasos y es un poco más visual y creemos que es más entendible, donde, como lo mencionamos, entran primero los carbohidratos, lípidos y proteínas, que gracias a las bacterias fermentativas se transforman en sus monómeros, azúcares, ácidos grasos y aminoácidos. Posteriormente, por las bacterias acidogénicas, estos monómeros se transforman ahora en ácidos orgánicos. Luego, estos ácidos orgánicos, gracias a las bacterias acetogénicas, crean el acetato y también nuestro primer producto de interés, que es el hidrógeno. Y por último, el acetato, gracias a las bacterias metanogénicas, producen metano, que es nuestro último gas de interés. Una vez terminando el proceso, los productos resultantes se separan, tratan y almacenan para su respectivo uso.
Bueno, una vez abordada la parte teórica del bioreactor, tenemos esta imagen en donde podemos darnos cuenta que tenemos los dos bioreactores, cada uno con su respectivo volumen y con su respectivo contenedor. Será almacenado el hidrógeno y el metano. Bueno, para comenzar con nuestro modelo matemático, nosotros tenemos la primera tabla que muestra algunas variables que vamos a ocupar. Tenemos x1 hasta x12 y tenemos d1 y d2. X1, X2 y X3 representan las concentraciones de monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos que vamos a tener, mientras que X4 y X5 representan las concentraciones de acetato que vamos a tener tanto para el reactor 1 como para el reactor 2. X6, X7, X8 y X9 va a representar la concentración de bacterias que vamos a tener, la concentración de carbohidratos, concentraciones de proteínas y también D1 y D2 van a ser algunas variables que vamos a ocupar para el reactor 1 y el reactor 2, que van a marcar las velocidades de dilución de cada uno. Una vez definidas las variables, ahora podremos definir algunas constantes que estarán presentes en las ecuaciones que posteriormente mostraremos. Entre estas constantes podemos notar que existe alguna concentración inicial de monosacáridos, alguna concentración inicial de aminoácidos y alguna de ácidos grasos, al igual que alguna concentración inicial de bacterias. Y también es importante dar a conocer que existen parámetros, bueno, que como aquí lo podemos ver, existen bastantes parámetros estequiométricos, físico-químicos y bioquímicos, donde los parámetros estequiométricos, pues principalmente nos van a dar alguna proporción eh, cualitativa o alguna relación de masa que existe entre estos dos elementos. Por ejemplo, un ejemplo es que, por ejemplo, en el parámetro I, el parámetro estequiométrico nos da alguna relación principalmente de masa entre los ácidos grasos que se van a obtener de los lípidos, como en la teoría lo mencionamos, que de los lípidos pues, se pasan a ácidos grasos. Bueno, aquí volvemos a tener de nuevo este sistema en donde ya acomodamos cada una de nuestras variables y el respectivo reactor en el que las vamos a ocupar. Tenemos a X1, X2, X3, X4, X6, X7, X8, X9 para el primer reactor y tenemos D1, que es la velocidad de dilución para el primer reactor, y D2 para la velocidad de dilución para el segundo reactor. En este solo contamos con dos variables, que es X5 y X12. Cada una nos dará su respectivo producto. Para empezar, vamos a empezar con el reactor número 1, que va a ser el que nos va a ayudar a producir el hidrógeno. Bueno, comenzamos en este reactor, como ya lo vimos en la teoría, se comienza con el proceso de hidrólisis y para el proceso de hidrólisis tenemos 4 ecuaciones. Tenemos la ecuación número 6, que va a representar la concentración de bacterias hidrolíticas que van a llevar a cabo todo este proceso. La ecuación 7, 8 y 9 van a representar las concentraciones de carbohidratos, proteínas y lípidos que vamos a tener. Es necesario mencionar que X6 va a aparecer en todas nuestras ecuaciones y estarán presentes en la cantidad de productos que vamos a obtener a partir de estas.
Bueno, que seguimos en el bioreactor 1, pero ahora con el proceso de acidogénesis, donde este proceso va a estar llevado a cabo por las ecuaciones 10, 11, 1, 2 y 3. Como podemos observar, la ecuación 10 nos da la concentración de bacterias degradadoras de azúcar y aminoácidos, y la ecuación 11 nos da las bacterias degradadoras de cadenas largas de ácidos grasos, es decir, de los monómeros que obtuvimos en el proceso anterior. De aquí es importante recalcar unas cosas que me gustaría subrayarlo porque de la ecuación número 10 y de la ecuación número 11 vamos a obtener tres subecuaciones, que serían estas. Estas son dos y esta sería la tercera. Y estas subecuaciones representan eh, el crecimiento de biomasa, que no es otra cosa que las bacterias que van a estar incrementándose, pero cada una con su respectiva variable. Es decir, que esta subecuación está representada por las bacterias que van a crecer gracias a los monosacáridos. La ecuación número 2, va a ser la cantidad de bacterias que van a surgir de la concentración de aminoácidos. Y la número 3, que es la concentración, bueno, las bacterias que van a surgir gracias a la concentración de ácidos grasos. Y estas ecuaciones las vamos a poder encontrar siempre en este lado de estas ecuaciones de la 3, la 1 y la 2, respectivamente. ¿Por qué es importante aclarar todo eso? Porque así podemos dar una mejor explicación a por qué en esta parte de las ecuaciones siempre existe una resta. Es decir, y se explica de la siguiente manera: la ecuación número 1, como podemos ver, es que nos va a dar una concentración de monosacáridos, que va a estar definida por la concentración inicial de monosacáridos menos la concentración final que es la que queremos saber cuánto es. Luego están los monosacáridos, que diga los carbohidratos, que por su parámetro estequiométrico también nos van a dar una cierta concentración de monosacáridos. Y por último, en esta ecuación se encuentran la ecuación de, si no mal recuerdo, es de lípidos, que gracias a su parámetro estequiométrico también nos pueden llegar a dar alguna cierta cantidad de monosacáridos. Es decir, que toda esta parte de la ecuación es nuestra concentración de monosacáridos, que siempre va a estar disminuida por la cantidad de bacterias que van a ir creciendo con respecto a la misma variable. Igual de esta manera, aquí toda esta parte de la ecuación es la concentración de aminoácidos, que siempre va a ir restada por las bacterias que van creciendo respecto a esa misma variable. Y por último está el proceso de acetogénesis, que como ya lo vimos es el proceso donde se crea el acetato o ácido acético, que como lo pudimos ver desde el principio, está definido por todo después de que esto se convierta en algunos ácidos esenciales, se va a transformar en acetato e hidrógeno. Y pues por eso están todas las variables X1, X2, X3 con sus respectivas bacterias en esta ecuación. Una vez volviendo al diagrama, con base a los tres procesos anteriores y sus respectivas ecuaciones, habremos obtenido el hidrógeno. Para la obtención del metano tenemos la siguiente en el siguiente reactor. En este reactor únicamente tenemos el proceso de metanogénesis y en este proceso solo involucramos dos ecuaciones. La ecuación número 12 va a representar las bacterias degradadoras de acetato obtenido en el bioreactor anterior y en la ecuación número 5 va a representar la concentración de acetato del reactor número 2.
Para esto es importante mencionar que están presente una subecuación que representa el crecimiento de biomasa gracias al acetato, y la concentración de acetato está dada por la concentración de acetato del reactor número 1 y la concentración de acetato que obtendremos, menos la cantidad de bacterias que fueron generadas en este proceso. Bueno, también contamos con ciertas ecuaciones que no son diferenciales, que son las ecuaciones de flujo, la ecuación de flujo de hidrógeno y la ecuación de flujo de metano, ya que únicamente la ecuación de flujo de hidrógeno y de metano son ecuaciones que no se involucran de manera implícita en el sistema. Tenemos a la variable OPQ como parámetros estequiométricos que justamente comparan hidrógeno y sus respectivos monúmeros, y tenemos a R, que es un parámetro estequiométrico que compara el metano y al acetato. El siguiente punto de nuestro proyecto es las matrices en espacio de estados, que está definida de la siguiente manera, donde las ecuaciones diferenciales se pueden reescribir como una matriz que contiene todas las funciones f de x más otra matriz que tiene todas las funciones g de x, y las podemos diferenciar simplemente porque g de x va multiplicado por la entrada. Es decir, que reescribiendo las ecuaciones previamente dichas, llegamos a esta matriz, que es esta matriz de estados del reactor número 1 y esta otra que es la matriz de estados del reactor 2. Como consiguiente, nos encargamos de realizar una simulación del bioreactor para los sistemas no lineales en el programa llamado Simulink. Esto con el objetivo de, sin necesidad de hacer un experimento físico, obtener una estimación de los resultados. Bueno, aquí está nuestro sistema no lineal, que si empezamos desde la parte, desde la izquierda a la derecha, primero encontramos esta parte que es un reloj, es decir, que va midiendo el tiempo, va marcando el paso del tiempo, que de eso está definido de 1 y de 2, simplemente del tiempo. De 1 entra en el reactor número 1 y de 2 entra en el reactor número 2, como lo habíamos dicho. Aquí en este reactor no se alcanza a apreciar, pero están todas las ecuaciones que habíamos dicho, desde la X1 hasta la X11, sin pasar por X5, y aquí están X5 y X12, respectivamente, donde este bloque de scope muestra la salida de hidrógeno y metano respectivamente. Estas simplemente son los valores de las constantes que habíamos establecido, y de igual manera en esta parte del segundo reactor. Bueno, como podemos notar, aquí tenemos las simulaciones que ya venían en nuestro documento base, donde marca el paso de tiempo y el eje Y marca el flujo de hidrógeno y de metano. Nosotros obtuvimos las siguientes dos gráficas que son muy similares a las que ya venían en el documento. Solo con algunas variantes en hidrógeno. La de metano es exactamente igual. Y estas variables se pueden... o sea, la gráfica, las variaciones de la gráfica las podemos ver, ya que
no en algún punto no especifica cierto parámetro que tuvimos que ocupar en el simulador, ya que simplemente gracias a las gráficas a algunas gráficas que se encontraban en el documento pudimos establecer esos parámetros. Bueno, la parte de la simulación nos pareció muy importante, pues como el tiempo que tarda en realizar este proceso es de 20.000 horas. Y si nos damos cuenta, también al momento de simular, hay un cambio de flujo cada 5.000 horas. Por lo tanto, podemos decir que esta simulación lo hicimos en un par de segundos, lo que nos ayuda a comprobar un modelo tan tardado con sus resultados ya establecidos. Por esta parte podemos ver pues las gráficas esperadas y las obtenidas son muy similares. Bueno, entonces entraremos en la siguiente parte de nuestro proyecto, que es la linealización de los dos modelos no lineales que teníamos. Empezaremos por las derivadas parciales, donde lo que haremos será recordar la matriz de espacios de estados del reactor 1 y del reactor 2, donde lo que haremos será lo siguiente. Todas nuestras f's de x las vamos a derivar parcialmente con respecto a todas sus variables que incluyen ese reactor. Es decir, la variable, nuestra f1 la vamos a derivar parcialmente con respecto a x1, x2, x7, x9, x10, x3, 4, 6, 8 y 11. Es decir, con todas las variables que el reactor 1, que están implicadas en el reactor 1. Y de igual manera lo hacemos para la función f de la segunda ecuación. Estas serían las derivadas parciales de la función 3, esta de la función 4. Y aquí cabe aclarar que, por ejemplo, en la función 5, ya que en su reactor solo estaba implicada la función 5 y 12, solo se derivan parcialmente respecto de esas dos. Aquí están las de F6, F7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, a continuación les presentaremos el jacobiano. El jacobiano simplemente es la matriz en donde acomodamos las derivadas parciales previamente escritas, donde la fila 1 está definida por todas las variables obtenidas a partir de las derivadas parciales de la función 1 con respecto a las variables y así sucesivamente hasta obtener toda la matriz. Bueno, la anterior era el jacobiano para nuestro reactor 1 y este es el jacobiano obtenido para el reactor número 2. Ahora intentaremos dar los puntos de equilibrio de nuestro sistema y para eso realizamos este diagrama, ya que como son 10 ecuaciones para el reactor número 1, pues tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. Y empezamos de la siguiente manera. Cada ecuación la igualamos a 0 para encontrar el punto de equilibrio, donde
después de hacer la operación, encontramos el primer punto de equilibrio, que es X6. X6 nos sirve para, una vez encontrado ese punto de equilibrio, sustituirlos en la ecuación 7, 8 y 9, que nos darán estos siguientes puntos de equilibrio. También tenemos que encontrar el punto de equilibrio de X3 para que junto con los puntos de equilibrio 7, 8 y 9 podamos obtener 11 puntos de equilibrio de la ecuación 11, 1, 2 y 4. Ahora aquí es una parte difícil se puede decir que fue una de las partes que nos costó entender, ya que existen ciertas ocasiones donde ciertos puntos de equilibrio son diferentes si estos mismos puntos de equilibrio cambian. Es decir, si, por ejemplo, si en el punto de equilibrio número 2 es igual literalmente al punto de equilibrio que encontramos, el punto de equilibrio de la función número 10 va a ser igual a 0. Pero si el punto de equilibrio de la función número 2 es menor a este número que vamos a encontrar, el punto de equilibrio de la función 10 empieza a cambiar. Y estos son solo algunos, ya que en sí existen varios casos donde algunas funciones dan 0, depende del punto de equilibrio que obtengas. Y bueno, este sería nada más el punto de equilibrio del otro reactor, donde pues nada más necesitamos el punto de equilibrio de la función 4, y igual se resuelve el 5 para sustituirlo en la 12. Una vez sustituidos los valores de los puntos de equilibrio por las constantes que ya previamente teníamos y los valores de D1 y D2, nos dan los siguientes números. Bueno, y así es como se llega a ver el jacobiano ya con todos sus puntos de equilibrio sustituidos, tanto para el jacobiano del reactor 1 y tanto para el jacobiano del reactor 2. Bueno, en la simulación del modelo lineal colocamos dos scopes con cada uno de ellos con las matrices de los puntos de equilibrio sustituidos, tanto para el hidrógeno y para el metano. Aquí hubo un problema con el modelo lineal, ya que el problema surge desde que nuestra matriz jacobiana presenta una columna de ceros, que es la siguiente. Obviamente, al sustituir los números de los puntos de equilibrio en esa matriz jacobiana, sigue existiendo esta columna de puros ceros. ¿Y qué nos dice esto? Pues es para resolver el por qué no logramos tener un modelo ni lineal como tal, viene desde la teoría. La columna de ceros es la columna de nuestra variable X4, que es la concentración de acetato en el reactor 1. Podemos ver que el acetato o ácido acético se crea a partir de la digestión realizada por las bacterias acetogénicas que degradan a los monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos. Por lo que esta variable siempre va a depender de ese proceso. Es decir, que que en cuanto cambie uno de estos tres parámetros, la concentración de acetato no va a ser la misma. Por lo tanto, las derivadas parciales en nuestras ecuaciones diferenciales respecto a la variable X4 no existen o son iguales a 0, ya que no es una variable independiente. Bueno, como conclusión, podemos decir que el proyecto nos sirvió para transportar todos los conocimientos aprendidos a la práctica. Y también podemos decir que comprendimos cómo llegar a los dos
diferentes modelos, el no lineal y el lineal, aunque no logramos llegar a unos resultados del modelo lineal. También podemos decir que en el que tuvimos conocimientos más acertados fue en el modelo, pues las simulaciones nos ayudaron a comprobar los resultados obtenidos con los que ya teníamos en el documento base. Y pues sería todo. Ok, voy a tener que regresar nada más para concluir, pero bueno, voy a hacer la palabra a nuestro... Es que no quiero que se te corte la sesión, entonces voy a cerrar esta sesión para que termine y regreso nada más para la parte de las preguntas, ¿de acuerdo?